Buenas tardes, gracias por seguir con nosotros en Lunes en Comisión. Estamos en este momento con Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Uno de los proyectos de la Fundación es del Observatorio Legislativo. Marcelo, para comenzar, ¿cuánto tiempo lleva trabajando Fundación Ciudadanía y Desarrollo con el observatorio? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es la metodología? Y sobre todo, ¿por qué la importancia de tener un observatorio legislativo? Buenas tardes, Andrea, y muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias por la invitación. Es para nosotros un gusto poder compartir el trabajo que realizamos en FCD con ustedes. El Observatorio Legislativo se constituyó en el año 2011 como iniciativa de un grupo de estudiantes universitarios y un grupo de profesionales conscientes de la necesidad de informar al ciudadano de una manera mucho más amigable sobre las actividades del Parlamento. Y esto también considerando que tal vez el ciudadano no comprende en un 100% cuál es la importancia de estas actividades y cómo la aprobación de una ley puede cambiar nuestra lógica de vida. Y de esta manera, pues, que el ciudadano comprenda que si es que no se interesa en lo que hace la Asamblea Nacional, pues tal vez seguiremos escogiendo asambleístas que no están totalmente preparados para poder realizar correctamente estas actividades. En ese sentido, pues, lo que nosotros nos hemos enfocado ya después de 7 años de trabajo son en 3 ejes. El primero es un eje de transparencia, buscando que la Asamblea Nacional cada vez haga pública una mayor cantidad de información sobre el quehacer legislativo, algo que en los 7 años ha evolucionado positivamente. Creemos que la Asamblea Nacional en el Ecuador es una de las que más información publica a nivel regional y eso es muy positivo para nuestro país. En un segundo aspecto, hemos venido trabajando en la mejora de prácticas legislativas a través de capacitaciones a grupos de legisladores, pero sobre todo a asesores. Y existe un tercer componente que para nosotros ha sido un componente nuevo desde el año pasado, y que ha sido un reto bastante gratificante para nosotros el hecho de empezar a realizar actividades de incidencia legislativa. Entregamos a los asesores de manera directa insumos que vienen desde la sociedad civil para que ellos lo consideren dentro de la creación de normativa, y de esta manera promovemos espacios de co-creación normativa, en la cual los asesores, los asambleístas se reúnen directamente con las organizaciones de la sociedad civil y pueden intercambiar opiniones de cómo deben crearse las normas. Y finalmente, dentro de este componente de incidencia, hemos incorporado la posibilidad de que organizaciones de la sociedad civil a través del mecanismo de comisión general puedan participar dentro de las comisiones exponiendo cuáles son sus planteamientos, sus preocupaciones, sus aportes a los proyectos de ley. Y de esta manera pues configuramos políticas de parlamento abierto para la Asamblea Nacional. Ustedes tienen una página web dentro del proyecto de Observatorio Legislativo en el que ustedes manejan una serie de datos. Y eso es bueno en virtud de que aporta con la transparencia de la función legislativa. ¿Cómo acceden a estos datos? Es decir, cuando un ciudadano común trata de encontrar estos datos, una buena fuente es su página web, pero ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Tienen alguna alianza interna? No, de hecho no. Es un trabajo bastante complicado en el sentido de que la Asamblea Nacional, a pesar de que hace pública mucha información, acceder a esta información es complicado. Ingresas a la página web de la Asamblea Nacional y si no estás familiarizado con la página web no vas a encontrar toda la información. Pero sobre todo un punto, la información está en un formato PDF que no te permite jugar con los datos. Por eso es que nosotros siempre le exhortamos a la Asamblea Nacional a que abra los datos, que coloque estos datos en formato Excel, en un formato separado por comas, de tal manera que el ciudadano pueda extraer estos datos y sacar sus propios datos cuantitativos. Lo que hemos hecho nosotros durante estos 7 años es generar un software que nos permite extraer esta data, poder analizarla y entregar al ciudadano un dato mucho más duro al respecto de cuántos asambleístas son, qué número de proyectos de ley presentaron los asambleístas, cuáles son los que más asisten, los que menos asisten a las votaciones, los que más excusan, temas referentes a solicitudes de información, observaciones a proyectos de ley. La información está, cierta información está en la página web de la Asamblea Nacional, pero no está sistematizada. Y nosotros lo que hacemos es sistematizarla. Ahora bien, yo creo que la Asamblea Nacional, ojalá en los próximos meses, siga incorporando estas políticas de parlamento abierto. Tú ya tienes ciertos apartados de la página web que ya contempla datos abiertos, pero el objetivo es que, alineado a estos estándares de parlamento abierto, mejoren la manera en la que muestran los datos. Como nosotros solemos decir dentro de la organización,
Nosotros dejaremos de existir y estaremos felices de dejar de existir cuando la Asamblea transparente toda la información. ¿Y esta página les ha ayudado a ustedes a levantar los datos para la realización del informe que está a punto de presentarse? Exactamente, tal y como lo hemos hecho desde el año 2011, cada 14 de mayo nosotros presentamos nuestro informe anual, que lo que busca medir es el nivel de gestión institucional de la Asamblea Nacional, tratar de conocer quién fue el mayor proponente de normas, un nivel de gestión individual, saber cuál fue el asambleísta que más proyectos de ley presentó, cuál fue el que más asistió, el que más faltó, y el componente que para nosotros es el más importante, el de transparencia. Nosotros desde el año pasado hemos establecido retos para la Asamblea Nacional. Le hemos dicho, mira, falta que tú transparentes tal información, tal información, tal información, y queremos ver si al siguiente año ya los has implementado. Y muchos de estos retos han sido superados por la Asamblea Nacional. Ahora hay nuevos retos mucho más complejos y esperamos que estos sean superados. Es un año de gestión de esta Asamblea Nacional que decíamos hace un rato es atípica en comparación con los periodos legislativos anteriores. ¿Cómo la podemos describir de manera general? ¿Cuál ha sido el análisis del observatorio? Bueno, justo cuando comentábamos que era atípica, debemos recordar cómo estuvo integrada la Asamblea Nacional 2013-2017. Tenías a 100 de 137 legisladores oficialistas y esto permitía, a mi criterio, dos cosas, y esto ya es un análisis político personal. Permitía que los proyectos de ley remitidos por el presidente de la República sean aprobados de inmediato y con el carácter de leyes orgánicas. De esta manera se lograron pasar leyes controversiales como la Ley Orgánica de Comunicación o el Código Orgánico Integral Penal o incluso las enmiendas constitucionales. En esta asamblea, que inició con 74 de 137 legisladores oficialistas y que a partir de la consulta popular estos 74 se fraccionaron, hizo que aparezcan lo que se conoce como mayorías móviles. En ciertas coyunturas, ciertos asambleístas se aliaban, ciertas bancadas se aliaban y de esta manera pues respondían a los distintos proyectos normativos. Hay un cambio en eso. De hecho, sí, el cambio es bastante evidente. En el periodo legislativo pasado, 7 de cada 10 proyectos aprobados por la Asamblea Nacional correspondían a iniciativa del presidente. Ahora tenemos alrededor de 3 de cada 10 proyectos, se redujo un 50%. Y esto no es ni positivo ni negativo, sino que simplemente muestra que hay un cambio de fuerza y un cambio de las prácticas dentro de la Asamblea Nacional. Existe una mayor cantidad de normas que fueron propuestas por los legisladores y que terminan convirtiéndose en leyes. Pero frente a esto tenemos que especificar dos temas. El primero es que gran cantidad de las normas respondieron a temas coyunturales. ¿A qué me refiero? La reforma al respecto del mecanismo de selección de los consejeros de participación ciudadana y la derogatoria de la ley de plusvalía vinieron a partir de una consulta popular. Asimismo, la ley que prohíbe a los funcionarios tener bienes en paraísos fiscales a consecuencia de una consulta popular. Entonces, 3 de las leyes aprobadas por el Parlamento de una u otra manera fueron porque el ciudadano decidió que así sea. Asimismo, por ejemplo, aprobar la ley de desarrollo fronterizo, después de que había sido vetada por el presidente de la República, en este caso por Rafael Correa, respondió a que vivimos una crisis de nuestra frontera norte y era necesario tomar medidas al respecto. En todo caso, no había agenda legislativa antes, no hay agenda legislativa hoy día, más o menos esa es la... Exacto. De hecho, y eso influyó bastantísimo durante los primeros meses de la Asamblea Nacional. En los últimos 6 años siempre hubo una agenda legislativa. O impuesta por el Ejecutivo o supuestamente articulada entre el Legislativo y el Ejecutivo, pero existía agenda legislativa. Durante los primeros 7 u 8 meses de gestión de la Asamblea Nacional presidida por Serrano no hubo una agenda legislativa clara. Y eso, a mi criterio, muestra una falta de capacidad de José Serrano para llegar a consensos. Porque para establecer una agenda legislativa tienes que controlar a todas las bancadas y decir, ok, debatimos A, pero a cambio de que debatamos B. Pero en este caso Serrano y la coyuntura política que atravesó hizo que sea imposible llegar a estos consensos, que no tengamos una agenda legislativa. Viene la presidencia de Elizabeth Cabezas y con una actitud muy optimista propone más de 40 proyectos de ley que tendrán que ser aprobados hasta 2019. Ahora ahí tenemos que ver una cosa con mucho cuidado. Nuestra Asamblea Nacional en los últimos periodos se ha enfocado en demostrar eficiencia a través de una gran cantidad de proyectos de ley aprobados. Y eso no implica que sea algo positivo para el país. El 80% de los proyectos de ley presentados hasta ahora son reformas a leyes aprobadas en el periodo pasado.
Y eso nos da muchísimo que pensar. Eso quiere decir que las leyes que se aprobaron en el periodo legislativo pasado no han sido eficientes. Y tal vez, pues, precisamente la Asamblea tenga que enfocarse, en lugar de crear nueva normativa, tratar de analizar cuáles han sido las falencias de las normativas aprobadas. Sí. Ahora, la agenda legislativa que usted menciona debería existir como digamos, una forma de deber ser dentro de la Asamblea. Al no ejecutarse con Serrano y al haber la posibilidad de que se ejecute con la nueva presidenta de la Asamblea, ¿habría alguna relación con la relación que puede haber con el Ejecutivo para que se viabilice esta agenda legislativa dentro de nuestro marco jurídico? Yo creo que sí, en el sentido de que una relación que exista entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es sano siempre y cuando se entienda que tiene que garantizarse la independencia de funciones. Nosotros no podemos confundir gobernabilidad con la posibilidad de minar esta independencia de funciones. Y tal vez el Ejecutivo está consciente que el clamor ciudadano se orienta a que se cambien las leyes que de una u otra manera vulneraron libertades durante el periodo pasado. La Asamblea Nacional aprobó alrededor de 15 proyectos de ley durante este primer año, pero los ciudadanos dicen qué pasó con la Ley Orgánica de Comunicación, qué pasó con el Código Orgánico Integral Penal, la Ley Orgánica de Educación Superior, y más tal vez reformas económicas que garanticen que se pueda luchar efectivamente contra el desempleo. Y tal vez ahí es cuando esta articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo pueden dar resultados positivos. Pero tal vez lo más importante es lograr consensos. Lastimosamente, durante los últimos años los asambleístas al parecer se olvidaron que ellos tienen que debatir y que adicionalmente que tienen que llegar a consensos. Bueno, ejemplo de la ley de comunicación se debatió en un juicio político. Exactamente. O sea, volvimos a tratar el tema en otra coyuntura. En otra coyuntura, y precisamente se discutía al respecto de que se aprobó una ley de comunicación sin debate e incluyendo figuras que no estuvieron en los informes previos, y únicamente se aprovechó una coyuntura que te daba una gran mayoría dentro del Parlamento para aprobar una ley que claramente lo que hizo fue coartar la libertad de expresión de los ciudadanos. Ahora vamos un poquito a los datos. Yo creo que hay un interés un poco por saber ciertos datos de la Asamblea, ¿no? Y vamos a ir tratando de hacer una valoración cuantitativa, que tal vez es un poco más tangible, un poco más concreta, pero también aquella cualitativa que a veces es difícil de recoger. Ya habíamos dicho 15 proyectos de ley presentados, 14 proyectos de ley aprobados en este periodo. Hablemos un poco de los asambleístas, asistencias e inasistencias, que tal vez es un tema que a la ciudadanía le interesa, que a todos nos interesa y que siempre genera un poquito de debate. ¿Cómo les ha ido a los asambleístas? Bueno, el tema de asistencias e inasistencias. Precisamente, y esto es necesario destacarlo, nuestra organización lo que hace es medir el número de asistencias a las votaciones de los parlamentarios. Porque dentro del procedimiento legislativo, dentro de las sesiones, los asambleístas llegan, la Secretaría constata el quórum, que es como tomarles lista, y si ve que hay un número determinado de asambleístas, pues pueden pasar a la sesión o no. Y posterior a eso empiezan a tomar decisiones al respecto de resoluciones, leyes. Pero hay muchos legisladores que están en esta tomada de lista y después simplemente se van, porque de esta manera aseguran su sueldo. Y los ciudadanos debemos comprender que el sueldo de los legisladores sale de nuestros impuestos. Y que así como cualquier funcionario y así como nosotros, pues tenemos que devengar nuestro sueldo y trabajar. Por eso es que los datos que tiene el Observatorio Legislativo se refieren única y exclusivamente a su participación en votaciones. Es decir, no hay datos de comisión de las asistencias a sus comisiones. Eso es un tema de transparencia en el sentido de que la Asamblea Nacional, empezó durante este periodo legislativo a transparentar los datos de las votaciones en las comisiones, pero creo que aún existen ciertos problemas y todos los datos de votaciones de las comisiones no están completos. Por eso es que por lo menos ahora, y que sabemos que son datos fiables, nos hemos fijado en los datos de votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Ahora bien, otro punto que es totalmente necesario analizar dentro de esto es que
es necesario fijarnos en si es que los asambleístas están yendo o no están yendo a las votaciones, porque si es que un asambleísta en campaña te está diciendo voy a votar a favor de la ley de comunicación, voy a votar en contra de la ley de educación superior, y al momento de decidir este aspecto en específico, el asambleísta no está, pues simplemente eso te demuestra que el asambleísta no está cumpliendo con el mandato ciudadano otorgado en este caso a través del voto, ¿no? Que los asambleístas puedan prometer ponerse a favor o en contra de un cuerpo normativo cuando la elaboración de estos mismos cuerpos o las reformas son más complejas, y a veces puede que haya un artículo que favorezca por el cual ellos se comprometen con esta reforma, pero por otro lado hay varios que empeoran la situación. Entonces el asambleísta debe tomar una opción alternativa para esa cuestión. Y ahí tal vez la pregunta es, ¿el asambleísta en ese punto tiene que abstenerse? Que es una posición válida, pero debe tomar una posición. El problema que nosotros hemos evidenciado es que existen legisladores que al momento de tomar una decisión simplemente salen de la sala. ¿Quién, por ejemplo? Vamos con ese listado, justo lo estoy accediendo. Al respecto de los asambleístas que más asisten a las votaciones, debemos registrar que durante este periodo legislativo se realizaron más de 295 votaciones durante este año. Los asambleístas que más participan, podemos mencionar los dos primeros, son el asambleísta Cambala de Alianza País, que apenas tiene 3 inasistencias a las votaciones, seguido por el asambleísta de Creo, César Carrión. Ellos se han identificado como los asambleístas que más asisten. ¿Hay un tema de bloque? ¿Se puede pensar en tal vez asistencias e inasistencias por bloque o se les mide individualmente? Individualmente. Nosotros preferimos hacer esta actuación individual precisamente porque hay casos en los cuales dentro de la lógica parlamentaria los asambleístas toman una decisión como bloque y dicen no vamos a participar de esta votación. Pero lo que nosotros creemos es que cuando tú vas a votar por un asambleísta tienes la posibilidad de votar en plancha o personalmente. Y muchos de los ciudadanos prefieren votar, se me ocurre por ejemplo, por el asambleísta César Carrión porque lo conoce por su gestión, más que porque esté con un movimiento político. Y porque el asambleísta Carrión fue el que le ofreció determinada cosa. Entonces nosotros preferimos medir de esa manera. Pero, ojo, si es que tú ingresas a nuestra página web, tú puedes descargar los datos en Excel de todas las votaciones. Y únicamente aplicando filtros puedes ver cuál es el bloque que más asistió. Eso es lo que tal vez no te permite la sala. Ahora bien. En el tema de inasistencias. Bueno, para terminar de darles el dato, precisamente Carlos Cambala y César Carrión son los asambleístas que más han asistido. Alianza País el primero, el segundo de Creo, seguido nuevamente por 2 asambleístas de Creo, en este caso Absalón Campo Verde y Pedro Curichumbi, que son los que igual tienen más de un 95% de asistencias, y finalmente dentro de un listado de 5, Juan Jorge Cárdenas. Las ausencias, que tal vez es el dato que más le llama la atención a la ciudadanía y que hay un dato bastante revelador acá, es que el asambleísta que ha inasistido a un 38% de las votaciones, es decir, 113 votaciones en total, es Jofre Patricio Mendoza Palma del Movimiento Creo, seguido por José Zambrano, Verónica Arias, miembro del Consejo de Administración Legislativa, Wendy Vera, Verónica Guevara y los últimos 4 de Alianza País. O sea, creo he leído bien en las asistencias y leído también en las inasistencias. Pero ahora bien, hay me que llama la recordar atención el tema de Verónica Arias siendo... Aquí hay 2 cosas que tomar en cuenta. Primero, en el caso de Jofre Mendoza, que sí es del movimiento Creo, es necesario señalar que él en meses atrás señaló que se salía de la bancada de Creo Suma y que él iba a actuar como independiente. En el caso de Verónica Arias, pues lo que nosotros siempre hemos dicho, existen legisladores que por sus actividades en el Consejo de Administración Legislativa, por ejemplo, tal vez tienen una agenda mucho más ocupada que legisladores que no ocupen estos cargos. Pero la ley les faculta a excusarse de las sesiones y de esta manera poder enviar a su suplente y garantizar la representación del ciudadano en el Parlamento. Por ejemplo, tenemos el caso del asambleísta Carlos Falqués. Él se ha excusado al 63% de las sesiones, pero él tuvo un accidente, está hospitalizado, y gracias a esta excusa, el suplente ha acudido a todas las sesiones y apenas tiene 9 inasistencia de estas votaciones. Es uno de los asambleístas que gracias a la participación de su suplente ha garantizado la representación ciudadana en el Parlamento. A diferencia, por ejemplo, del asambleísta Joana Cedeño, que en este caso se ha excusado más del 43% de las sesiones, Viviana Bonilla, que bueno, en este caso ella se excusa por su permiso de maternidad, Byron Valle y Michelle Dumet. Y estos son los asambleístas que en cambio son los que más han excusado y que han enviado a su suplente a que represente la voluntad ciudadana
Ciudadana en el Parlamento. En vamos como a las dos actividades principales, de las responsabilidades principales que tiene el asambleísta: legislar, fiscalizar. En tema de legislación, ¿cómo les ha ido a los asambleístas? Ya sabemos que hay 14 leyes aprobadas en este periodo, pero ¿de cuántas presentadas se aprobaron esas 14 leyes? En la Asamblea Nacional durante este año se presentaron más de 295 proyectos de ley, de los cuales alrededor de 283 proyectos de ley fueron presentados por los legisladores. De estas 14 leyes aprobadas, dense cuenta la magnitud de proyectos de ley presentados y los que se convierten en leyes, uno de estos fue urgente en materia económica. Lo que es necesario destacar acá es lo que te comentaba en un inicio. Sí hubo un cambio al respecto de quién es el mayor proponente de normas, y en este caso fueron los legisladores, con leyes que de una u otra manera trataron de responder precisamente a las necesidades que se presentaron en ese momento por parte de la ciudadanía. No solo las de consulta popular, sino, por ejemplo, la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género, que fue un proyecto de ley que fue presentado por el presidente Moreno, pero que también varios legisladores trataron de legislar sobre el tema, y el Consejo de Administración Legislativa decidió unificar los proyectos de ley. Y de esta manera, pues, la Asamblea Nacional comenzó a trabajar bajo una lógica en la cual no solo se tenían que discutir los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, sino tratar de aprobar leyes que eran presentadas por los legisladores. Y esto con la finalidad de precisamente tratar de aprovechar, o en respuesta a esta nueva coyuntura, integración de la Asamblea Nacional con distintas líneas partidistas. Y el presidente de la República pues se limitó a presentar los proyectos de ley, uno urgente en materia económica y los otros que los tenía que hacer a consecuencia del mandato de la consulta popular. ¿Cuál es la razón por la que se desechan proyectos de ley? Tal vez está mencionado aquí en este informe. En este sentido, no. Aquí tal vez nosotros tenemos que comprender que el Consejo de Administración Legislativa, creo yo que hace dos ejercicios. Lo uno es que al tener el informe de la Unidad Técnica Legislativa establece si el proyecto de ley está alineado a nuestro plan de desarrollo, si es que está bien elaborado o no, y pueden existir razones por las cuales el proyecto de ley presentado por determinado asambleísta no cumpla con estos requisitos. Pero, y este es un análisis político, también pueden existir motivaciones políticas. Por ejemplo, recordemos que el expresidente Correa, uno de los últimos proyectos que él presentó antes de salir de la presidencia fue la ley de regulación o la ley para combatir el odio en redes sociales. No sé si recuerdan este proyecto de ley. Sí. Presentaron el proyecto de ley y hasta la fecha el Consejo de Administración Legislativa no lo ha cualificado. Y precisamente esto se debe a una motivación política, ¿no? O tal vez podríamos pensar que la Unidad de Técnica Legislativa ha considerado que el proyecto o está mal elaborado o no responde a nuestro plan de desarrollo. Entonces, existen estas motivaciones, pero no hay que tomarlo al Consejo de Administración Legislativa cuando niega la calificación de proyectos de ley como algo negativo. Más bien hay que buscar la manera en la que un asambleísta no debe destacarse porque presentó 40 proyectos de ley. Tenemos esos datos. Debe destacar, los cursos están todos en la página web, los podemos revisar. Lo importante es que tratemos de ver, por ejemplo, que un asambleísta salió con varios asambleístas para presentar un buen proyecto de normativa. Recuerdo, por ejemplo, en el periodo legislativo pasado, el asambleísta Andrés Páez presentó más de 45 proyectos de ley. Y uno decía, wow. Qué buena cantidad de proyectos de ley presentados. Pero el problema, ¿cuál era? Es que eran una gran cantidad de reformas del Código Penal en un artículo, en dos artículos, y no pasaba de eso. Claro. No eran reformas integrales, ¿no? Ahora, el tema de fiscalización, datos sobre el tema de fiscalización, ¿cómo ha ido? ¿Cuál es el indicador con el que miden el tema de fiscalización? Bueno, en este caso, pues, ahí sí volvemos al tema de la asamblea atípica. Esta Asamblea Nacional, a diferencia de la Asamblea Legislativa del periodo pasado, pues sí realizó procesos de juicio político. Unos tuvieron un buen suceso, otros tal vez tuvieron una conclusión tardía, pero se presentó fiscalización. En este caso nosotros tenemos 10 procesos de fiscalización iniciados, 10 procesos de fiscalización iniciados, 10 procesos de juicio político. Unos fueron aprobados por el CAL, otros no, y tal vez respondieron a momentos políticos. Hagamos una pequeña reseña de estos procesos. El primer juicio político planteado fue en contra del excontralor,
Carlos Poli. Y decimos excontralor porque la Asamblea Nacional decidió dar trámite a este proceso ya cuando el contralor había renunciado, se encontraba en Miami y lo único que pudo hacer la Asamblea Nacional fue censurarlo, ni siquiera destituirlo. Entonces es un proceso de juicio político ineficiente. La presidenta de la Comisión de Fiscalización señaló que era improcedente autorizar un juicio político contra alguien que ya no tenía el cargo de vicepresidente. En ese tiempo ya se había declarado la ausencia definitiva del cargo y había sido reemplazada por María Alejandra Pero Vicuña. en ese caso puntual, las razones por las que se le iniciaba el proceso político era por el cargo anterior del cual ya se había cumplido el tiempo. Es decir, constitucionalmente dice que no hay cómo procesar a un vicepresidente sino solo en funciones. Exactamente, por eso es que María José Carrión hablaba de la necesidad de reformar la ley orgánica de la función legislativa para que se pueda dar esta sanción política en este tipo de casos, parece ¿no? que en materia de fiscalización vemos cómo han ido cambiando las posturas Exactamente. dentro del legislativo. Bueno, Y esto precisamente responde al hecho de que la Asamblea Nacional cambió en su integración. Y así tienen que ser los parlamentos. Mientras más diversos sean, tienen que dar lugar precisamente a este tipo de espacios de debate, pero con la finalidad de llegar a consensos. Pero si es que seguimos con la lógica de que debemos imponernos porque somos mayoría y no tenemos que llegar a consensos, pues de esa manera no construimos democracia. ¿algo más antes de cerrar? ¿Qué reformas usted propondría al Código Orgánico de la Función Legislativa para poder, por ejemplo, quizás hacer un control sobre las actuaciones del CAL cuando califica los indicios de responsabilidad política, o quizás sobre la calidad de los proyectos de ley presentados, crear tal vez algún tipo de más parámetros dentro de la unidad técnica legislativa, o que esos informes sí sean vinculantes? Por ejemplo, ¿qué reformas propondría usted? Esto es necesario analizarlo cuidadosamente en el sentido de que el anterior periodo legislativo aprobó ya un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Un proyecto que incluso nosotros felicitamos porque incluía una sanción económica y posible destitución a los asambleístas que más falten. Y para nosotros era positivo eso, en el sentido de que el ciudadano estaba empoderándose de el control social que puede ejercer al legislador. Lastimosamente, el presidente de la Asamblea, el presidente de la República, Lenín Moreno, vetó totalmente al proyecto de ley, por lo cual las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa pueden volver a ser discutidas a partir del mes de junio. Y creo que es una gran oportunidad. 3 reformas puntuales, precisamente: sanción a legisladores en los casos de ausencia. La sanción no puede aplicarse una destitución del cargo, pero sí pueden aplicarse sanciones económicas. Esto en respeto al voto popular. En segundo lugar, creo que es necesario fortalecer la capacidad y la facultad de fiscalización directa que tienen los legisladores, que se vio bastante minada en el periodo legislativo pasado, al impedir que los legisladores entreguen solicitudes de información a los ministros. Y en tercer lugar, creo que además de lo que tú mencionas, de los informes vinculantes, es necesario que se pueda ejercer un estricto control ciudadano al respecto de cómo van evolucionando los proyectos de ley, si es que están tomando en cuenta o no las observaciones propuestas por los legisladores. En muchísimas ocasiones se puede evidenciar que los legisladores presentan observaciones de manera escrita, de manera verbal, los ciudadanos no podemos conocerlo y no sabemos si tal vez un asambleísta, en respeto a lo que ellos ofrecieron en campaña, propusieron precisamente que no se apruebe determinada normativa. Pero al no poder conocer si es que el asambleísta presentó esta observación, no sabemos si está no respetando el mandato ciudadano. De esta manera podemos conocer cómo se están construyendo los proyectos de ley. Y finalmente, algo que es extremadamente importante: los ciudadanos hasta el momento no podemos conocer las respuestas a las solicitudes de información que presentan los legisladores. Y así como podemos conocer ahora cómo se están construyendo los proyectos de ley, yo debería saber que al asambleísta Juan Pérez le contestaron su solicitud sobre la compra de 5.000 ambulancias y que no le están entregando información. O 4 o 5 meses después. Hay que medir claramente estos tiempos. Y vamos a sacar un informe el día, me parece que el día miércoles de esta semana, que es bastante revelador, y esto es súper importante, al respecto del uso de viáticos por parte de los asambleístas. Dentro del reglamento de viáticos de los asambleístas se establece que los asambleístas, los miembros del CAL, secretaria y prosecretario de la Asamblea Nacional, no tienen la obligación de presentar informes de viáticos.
cuando esto claramente contradice la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y está generando una categoría inexistente que les exime de esta responsabilidad y por ende vulnera el derecho al control social de los ciudadanos. Así es. Para terminar, Marcelo, rápidamente, en este año de legislación, el hecho más importante, en tu opinión. El hecho más importante creo que fue la destitución del presidente Serrano en la Asamblea Nacional. Existieron posiciones muy controvertidas al respecto de la legalidad o la ilegalidad de esta destitución, pero sin duda que marcó un antes y un después, y tendremos que ver cómo será ahora la gestión de la presidenta Cabezas y también si es que esta destitución, legal o ilegal, acarreará consecuencias a nivel internacional para el Estado ecuatoriano. La deuda de la Asamblea con la sociedad ecuatoriana. La aprobación de leyes que respondan a los intereses, en este caso de distintos grupos, referente al respeto a libertades, ley de comunicación, ley de educación superior y reformas al Código Orgánico Integral Penal para combatir adecuadamente contra la corrupción. Muchas gracias, Marcelo, gracias por estar con nosotros. Cris, gracias por acompañarnos y seguimos en Lunes en Comisión.